Jesús, el Hijo de Dios, el que tiene las 7 estrellas, el que tiene llamas, ojos como llamas de fuego, el que conoce, el que prácticamente sabe cuál es el diagnóstico de su iglesia. Él presenta también cuáles son las cualidades de cada una de esas iglesias que se mencionan en los primeros capítulos de Apocalipsis. ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus flaquezas? ¿Cuáles son sus, vamos a decir, sus flaquezas? Y ahora, ¿cuáles son sus amenazas? Pero interesante es que el Señor tiene la solución para que la iglesia se fortalezca, para que la iglesia pues viva de acuerdo al plan divino. Bien, no me voy a detener mucho en esto. Quisiera compartir aquí pantalla para presentarles el tema acerca de la iglesia de Tiatira. Algunos escritores presentan a la iglesia de Tiatira comenzando a partir del año 538 al año de 1517. Pero tanto Urias Smith, que escribe el libro, estos comentarios de Daniel y Apocalipsis, Urias Smith, como también la escritora de este libro importante que se llama El Gran Plan de Dios. El Gran Plan de Dios. Presenté este libro que se llama Los comentarios de Urias Smith sobre Daniel y Apocalipsis. Son 2 tomos. Está este también que se llama El Gran Plan de Dios, escrito por esta Sarah Peck. Y está también otro librito que tengo aquí que se llama, eh, aquí dice Daniel y Apocalipsis. Es un librito que puede ser muy antiguo. Así que todos estos autores o escritores concuerdan de que el periodo de la iglesia de Tiatira abarca del año 538 al año de 1798. Ah, con excepción de algunos que dicen que su periodo es del 538 al año 1517. Tenemos a continuación lo que significa el nombre de Tiatira. Tiatira significa dulce sabor de trabajo, sacrificio de contrición, pero también Urias Smith dice en su libro que Tiatira también representa lo que le voy a leer aquí. Es muy interesante lo que dice Urias Smith sobre el significado de Tiatira. Dice aquí, el significado de la iglesia del nombre, dulce sabor de trabajo o sacrificio de contrición. Esto describe bien el estado de la iglesia de Jesucristo durante el largo periodo del triunfo y la persecución papales. También dice, esta era, fue una era de espantosa tribulación. Bueno, ya nosotros conocemos a través de la profecía cuántos años duró la persecución. ¿Qué sucedió? En el año 538 se establece el papado como cabeza universal de la iglesia. Se proclama el papado como infalible, como ex cátedra, como eh, cabeza visible de la iglesia, como el padre espiritual de todos los fieles, etcétera. Ahí, pues, surgen los títulos que se auto coloca el papado, como quien dice, en lugar de Dios, asumiendo pues prerrogativas que corresponden a Dios. Y aceptando pues que el periodo de la iglesia de Tiatira abarca hasta el año de 1798. ¿Qué sucedió en el año de 1798? Pues concluye la profecía de los 1260 años de persecución papal. Por eso es que Tiatira está justamente en medio de las iglesias. Se ha estudiado ya de la iglesia
eh, Éfeso, Esmirna, la otra iglesia, pero Tiatira queda en medio justamente. Y ya las otras iglesias, pues restarían tres para completar los 7 periodos de la iglesia. Entonces, justamente Tiatira está, pero por eso le llaman la iglesia medieval, porque está justo a la mitad de las 7 iglesias. Y su trayectoria, su vivencia, su experiencia no fue nada fácil. Eh, Voy a volver aquí a esta parte que es muy interesante, que el periodo de la iglesia se le conoce pues como el periodo de la Edad Oscura. Y esto fue terrible, como ya mencioné, en cuanto a lo que sucedió en los tiempos de esta iglesia. Se le conoce también como la Edad Oscura. Por este tiempo, la luz de la palabra de Dios se empezó a extinguir. Empezó el papado, ocupó la silla de Satanás, que dice la Biblia, y como hemos visto, su periodo abarca hasta el año de 1798. Por lo tanto, fueron tantos años como digamos, la iglesia católica tuvo el dominio sobre el mundo, como la bestia que describe Apocalipsis capítulo 13, pero también como se describe en el capítulo 7 del libro de Daniel. Así llamado el mediodía del papado, pero la medianoche del mundo es el tiempo durante el cual obra con poder el cuerno pequeño, como acabo de mencionar. Así que cabe destacar algunos aspectos importantes sobre la iglesia de Tiatira. Eh, Hay que destacar que Tiatira eh, padeció, sufrió, como dijimos, pero que, como sucede en todos los periodos de la iglesia, siempre Dios se ha reservado un remanente para él, unas reliquias, unos pocos. Y esto es muy importante también. Voy a compartir termino de compartir este material y luego estaré haciendo algunos comentarios extra. Bien, es interesante que en el periodo de esta iglesia, a pesar de que Jesús destaca la mejoría, la obra muy especial de esta iglesia, pero a pesar de todas sus cualidades, la iglesia, por ejemplo, Jesús dice, conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu paciencia, tus obras postreras son mejores que las primeras. O sea, el Señor Jesús ve en el periodo de esta iglesia al pueblo de Dios logrando mejoría en cuanto a su experiencia cristiana, su crecimiento espiritual, pero, dice el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto fue terrible para la iglesia de Tiatira, porque permite en su seno la intromisión de esta mujer Jezabel. Bueno, nosotros tenemos que ir al Antiguo Testamento para conocer un poco acerca de Jezabel. Y en Primero de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 21 y versículo 25, nos habla de Jezabel, que me voy a permitir en compartir con ustedes lecturas extras a nuestras diapositivas que tenemos en pantalla. Dice, toleras a esa mujer Jezabel. En el primer libro de Reyes, capítulo 21 y versículo 25, dice que esta mujer incurrió en abierta apostasía. Dice a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Bueno, sería interesante que usted, amigo, amiga, hermano, hermana, pueda copiar estos pasajes bíblicos para que pueda ir exactamente de acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis, pueda ir buscando la referencia y luego pueda también conocer qué fue lo que fue esta mujer, qué significó esta mujer en el pueblo de Israel. Apostasía, paganismo,
espiritismo, rebeldía, etcétera. Esta mujer, lamentablemente, fue seducida, es decir, sedujo, mejor dicho, a su esposo Acab a, a cometer hechos sacrílegos, a adorar a Baal. En Primero de Reyes, en su capítulo 16 y versículo 31, nos habla aquí, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Qué terrible apostasía, qué abominación cometió el rey de Israel casándose con esta mujer. Y esta mujer logró arrastrar al rey y al pueblo a la apostasía, a la adoración de Baal. ¿Qué más hacía esta mujer aparte de sus idolatrías, aparte del paganismo, aparte del espiritismo, aparte de sus abominaciones? Dice que esta mujer mataba también, según el libro de Primero de Reyes, capítulo 18 y versículo 13. Nos dice, ¿no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. ¿Quién mataba? Dice, Jezabel mataba a los profetas de Dios. ¿Qué más hacía esta mujer? Amenazaba y tenía una sed de venganza, una sed contra el profeta Elías, según Primero de Reyes, capítulo 19 y versículo 2. Entonces dice, envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, que una mujer vengativa, una mujer odiosa, una mujer que tenía sed de sangre. Pero también esta mujer conspiraba. Nos habla aquí acerca de la fabricación de cargos contra Nabot, el asesinato con premeditación, planificado con anticipación. Hay unos cargos terribles aquí contra esta mujer que se presentan en la Biblia: asesinato, alevosía, eh, eh, sicariato. Esos serían los términos en nuestra actualidad. Son los términos muy comunes aquí. eh, digamos, los delitos, los asesinatos por alevosía, por encargo, por ensañamiento, asesinato por judicial injusto, etcétera. Sería mucho hablar de todo esto, pero por eso estoy dando citas bíblicas para que los veamos. Ahora, también Jezabel dice enseñaba a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. No es de extrañar entonces que cuando en el concilio que menciona el libro de Hechos capítulo 15 y versículo 20, esto es importante porque lamentablemente el cristianismo medieval era más pagano en su forma y espíritu cristiano. Por eso fue que hubo necesidad de una convocatoria que se describe en el libro de los Hechos capítulo 15 y específicamente en el versículo 20 dice, sino que les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. En Hechos capítulo 15 y versículo 29, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, haréis bien, pasadlo bien. Son importantes datos que la palabra de Dios presenta y que pues cada uno debe conocer que vivimos en un tiempo eh, en que este tipo de prácticas introducidas por Jezabel que se describe en el tiempo de la iglesia de Tiatira, pues lamentablemente siguen hoy. Entonces, en el segundo libro de Reyes, capítulo 9 y versículo 22, nos habla la escritura cuando vio Joram, dice, a Jehú dijo, ¿haz paz, Jehú? ¿Hay paz, Jehú? Y él le respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Otros cargos también que se añaden a eh, a sus prácticas completamente contrarias a las leyes divinas, completamente paganos. Así que, estimados hermanos, estamos viendo aquí lo de la situación de la iglesia de Tiatira. Sin embargo, no toda la iglesia, como
hemos venido estudiando desde el primer periodo de la iglesia, no todo el pueblo quedaba aniquilado, por llamarlo así, o afectado en su totalidad con las prácticas, con las doctrinas paganas, porque siempre había Dios, tenía un remanente. En todos los tiempos, Dios ha tenido un remanente, un pueblo pequeño que le sirve. Es muy importante cuando vayamos en la parte final, voy a mencionar esa parte que nos toca, pues, presentarle a Dios siempre nuestro agradecimiento porque no todo está perdido. Dios no ha dejado que su pueblo languidezca y muera y sea aniquilado por el mal. Dios siempre se ha reservado en todas las edades un remanente, un resto pequeño, como dice el libro de Isaías capítulo 1 y versículo 9. Bueno, pero también nos dice la escritura aquí en, en el versículo 21. Estamos en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y versículo 21. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama en gran tribulación. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los recursos que Dios utilizó para darle oportunidad a esta iglesia y también a quienes ya estaban siendo afectados por la doctrina de Jezabel? Pues surge la reforma? Es una importante luz que vino a través de la reforma protestante, a través de el surgimiento de reformadores, que lo vamos a ver a continuación. Así que vamos a ir avanzando un poquito más. Estoy retrocediendo. Así que el plan de Satanás durante el periodo de Pérgamo, por ejemplo, eh, en el periodo de la iglesia de Pérgamo, se introdujo a través de Satanás, que había conseguido introducir en la iglesia toda clase de, de prácticas, de, sí, todo tipo de espíritus malignos. Había conseguido reunir todas las iglesias bajo una sola cabeza. También había dado sede a su gobierno en Roma, la CIA de Satanás, la Santa Sede, el Vaticano. Decidió luego hacer desaparecer la palabra de Dios y bueno, sabía que este libro revelaría a los hombres sus engaños y los haría rebelar contra él. O sea, su odio ha sido contra la ley de Dios, su odio contra la palabra de Dios, su odio ha sido terrible contra las leyes de Dios. Así que esto es lo que la Escritura habla tocante a lo que decidió Satanás hacer contra el pueblo de Dios. Y en las iglesias, en cada uno de esos periodos se experimentó sus altos y bajos, y lamentablemente una mayoría cedía a las sugerencias, a las insinuaciones de Satanás, pero también a la imposición de sus, sus dogmas, sus leyes contrarias a las de Dios. Así que también Satanás logró que se apartara de Dios, que no tuviera nada que ver en la tierra. Y pues Satanás se opuso a los santos del Altísimo, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 7 y versículo 25, acerca de el cuerno pequeño que hablaba contra Dios, que mataba a los santos, los perseguía, que pues que trataba de imponer sus leyes a través de sus recursos y sus agentes humanos. Vamos a ir a otra parte importante aquí. Durante el periodo de la iglesia de Tiatira, la adoración de las imágenes se hizo más general. Satanás no se atrevía a rechazar abiertamente a Cristo y la ley de Dios, por lo cual a las imágenes cristianas de Jesús y María y los santos se le encendían velas delante de ellas y se les ofrecían oraciones. O sea, la idolatría también entró en su apogeo. Y hoy por hoy, pues esto se ha quedado en una sociedad moderna. También hay que destacar que si bien en el año 321 se impuso la observación del domingo, se
se firma la primera ley dominical a través de Constantino. Hay que destacar que en el tiempo de la iglesia de Tiatira, todas estas prácticas y celebraciones y leyes y dogmas y tradiciones estaban pues definitivamente a sus anchas en los tiempos de la iglesia de Tiatira. El domingo como día del sol no fue instituido al principio en oposición al día de descanso del Señor, sino que según la insinuación astuta de Satanás, fue celebrado en honor a la resurrección de Cristo, como si Jesús, por su resurrección, pudiese destruir la ley por cuya restauración había muerto. Irónicamente, cuando se le pregunta a una persona que está aferrada a, a la tradición dominical, a celebrar o a guardar el domingo, la respuesta, ya sea de un católico, de un cristiano tradicional, un evangélico dominical, la respuesta siempre ha sido, es que en ese día resucitó Jesús, por eso es que lo guardamos. Pero esta es una argucia de Satanás. Este es el engaño de Satanás. Por eso dice, la pluma inspirada dice, merced a los dos errores capitales. A la primera, a la de la santificación del falso día de descanso, o sea, el domingo, y al tema de la inmortalidad del alma. Bien, vamos avanzando un poco. No era esto ciertamente sino una burla satánica, un insulto a Cristo semejante a aquel de que le hizo objeto Roma pagana. Cuando instaba por el mismo Satanás, vistió a Jesús de púrpura, le puso una corona de espinas en la cabeza y exclamó, Salve, Rey de los judíos. Terrible. Se enseñaba a la gente que el Papa era el representante de Dios en la tierra y que Dios lo había colocado en este puesto para salvar a los hombres. Qué mentira, ¿verdad? Qué falsedad. Y por eso es que durante el periodo de la iglesia de Tiatira se vive en carne propia la terrible oscuridad, el oscurantismo, y no solo, sino la persecución y esos 1200 años de persecución del papado contra la iglesia de Dios. Y aunque esto pues no es un invento de nuestra parte, el mismo Juan Pablo II en su tiempo, él hizo una declaración interesante en uno de los documentos donde él escribe y le pide perdón al mundo. Dice, el Papa Juan Pablo II ha pedido perdón al mundo por las horribles crueldades de la Inquisición, las guerras de religión, la violación a los derechos humanos y la muerte de muchos cristianos a manos de los católicos. Y por eso Juan Pablo II pidió perdón, pero en realidad la escritura nos dice en el libro de El conflicto de los siglos, en realidad ha cambiado realmente Roma. Dice Roma no ha cambiado. Y muchos están engañados diciendo que no, que ahora estamos unidos al papado, al Vaticano, a los llamados que ha hecho con buena armonía, en buena paz, en buena fe. Por eso es que nos unimos, dicen todas las iglesias. Nos unimos porque ya Roma o la Iglesia Católica es ahora muy completamente diferente a como era antes. El mundo evangélico, el mundo religioso está siendo engañado porque dice que las horribles cualidades que se usaron o los instrumentos que se usaron en aquellos tiempos siguen ahí preparados, guardaditos para entrar en acción. Y esas horribles cualidades, dice un escritor, yo leí un artículo de un periódico hace muchos años, decía que esas muertes ocasionadas por la Iglesia Católica nunca fueron juzgados, nunca fueron denunciados, nunca fueron, digamos, se aplicó algún tipo de querella o demanda contra la Iglesia por haber cometido todos esos hechos horribles. Y como no se juzgaron, como no se condenaron esos hechos, se corre el peligro, dice, que se vuelvan a dar. Lo dijo un escritor de un artículo de un periódico. Así que se enseñaba también a confesar sus pecados y a esperar el perdón de parte del papado en vez de Cristo.
También se les enseñaba que el Papa tenía poder para castigar a los que desobedecían y a esto se vinculaba la doctrina del tormento eterno. Durante ciertos cientos de años no se le permitió a nadie hacer circular la Biblia. Se prohibía a la gente que la leyera y la tuviese en sus casas. Así que nadie podía leer la Biblia. Y yo puedo contarles lo que viví cuando era un niño, ya casi entrando a la adolescencia. También yo en una cierta oportunidad me mandaron a limpiar un altar que había en la casa. Y yo crecí en un ambiente muy religioso, católico. Entonces me mandaron a sacudir los libros y a sacudir las imágenes. Y en eso vi que estaba la Biblia, ¿verdad? Y entonces me puse a leerla. Estaba ahí hojeándola cuando se acerca una persona y me la quita de la mano. Deme ese libro. Eso ningún pecador, ninguna persona común y corriente puede leer la Biblia. El único que puede leer la Biblia es el sacerdote, el papa, el cura. Por eso es que debemos ir a las misas y porque él solamente tiene la autoridad de parte de Dios a leer y a interpretar la Biblia y a enseñarla. Ningún ser humano puede leer la Biblia. Eso fue lo que a mí me dijeron cuando era pequeño. Y de hecho, me daba miedo desde entonces leer la Biblia. Pero, gracias a Dios, el miedo se me quitó. Ahora la leo con toda la libertad. Pero llegará el tiempo cuando va a venir entonces la restricción, la prohibición. No somos fatalistas, nosotros no somos personas que meten miedo. Pero lamentablemente les quiero decir que la historia volverá a repetirse. Así como se juntaron las Biblias y se quemaron allá en la Revolución Francesa, en la plaza. Así también se va a hacer en los tiempos postreros. Bueno, así que como ya había mencionado ya de Jezabel, su mensaje a la iglesia, el mensaje de la iglesia de Tiatira, Jesús compara este alejamiento de la verdad de Dios a aquella mujer Jezabel. Jezabel era la hija de Etbaal, rey de los Sidonios, desobedeciendo la ley de Dios. El rey Acab se casó con esta disoluta adoradora del sol. Ella mató a los profetas del Señor, hizo incurrir a su esposo en idolatría y sentaba a su mesa a los profetas de Baal. Bajo su influencia, Israel se apartó completamente de Dios. Por eso es oportuno mencionar que la apostasía del pueblo de Israel, pues lo que hizo que este pueblo fuera arrastrado a la apostasía. Es lo que se describe en el libro de Primero de Reyes, capítulo 19 y versículo 10. Ahí dice que los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Tres cosas que conducen a la apostasía: quebrantar la ley de Dios, dejar la verdadera adoración, derribar los principios y perseguir a los fieles. Eso es lo que ha hecho la iglesia a través de las edades, el pueblo de Israel. Y bueno, en, en nuestro tiempo no es la excepción. Así que la iglesia perseguida durante el largo periodo de tiempo por el papado no solo echó por tierra la verdad, el papado, sino que persiguió a los santos del Altísimo. En la gran profecía que encontramos en el libro de Daniel, encontramos definitivamente acerca de lo que sucede bajo el imperio, bajo el poder del papado en los tiempos de la iglesia de Tiatira. Torturas, inquisición, etcétera, que se vivieron en su tiempo, en esos tiempos. Así que Jesús dijo, si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Estoy en la parte final y como dije hace un rato, Dios tiene un remanente. Y de la iglesia de Tiatira, si bien
pasó por duras pruebas, pasó por persecuciones, pasó por penurias, por derramamientos de sangre, por angustia y aflicción, pero también se destaca que hay unos, los demás, que menciona el versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, o sea, el remanente, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Es interesante que Dios le ha dotado a su pueblo de sabiduría, ha hecho de su pueblo de hoy un pueblo depositario de su ley, de sus principios. Somos un pueblo grandemente bendecido en este tiempo. Y Dios, de los fieles, de los que no se contaminaron con la doctrina de Jezabel, de los que permanecieron leales a Dios, que fue relativamente un poco, Dios sigue trabajando ahora con el siguiente periodo de la iglesia, que sería el cuarto periodo de la iglesia. Así que, tocante al remanente, pues nosotros sabemos de que Dios tiene un pueblo escogido y estos pocos, o estos, o los demás que menciona en el versículo 24, se refiere al remanente, a cuantos no tienen la doctrina de, de, de Jezabel y por lo tanto no han conocido las profundidades de Satanás. ¿Cuáles son las profundidades de Satanás? Definitivamente son esas doctrinas, son esas interpretaciones forzadas de las escrituras, mal interpretadas, y definitivamente, por ejemplo, el tema del bautismo de niños, la santificación del domingo, la inmortalidad del alma, el ecumenismo y otros tantos. A nosotros, realmente, lo que el Señor nos ha revelado a nosotros es lo que vivimos, es lo que compartimos. Y como dice Apocalipsis capítulo 14 y versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y también hay una interesante promesa aquí para los fieles. No os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué es lo que tenemos que retener? Pues la doctrina verdadera, la sana doctrina, la ley de Dios, los principios establecidos por el cielo. Y la Escritura nos urge a los que formamos el remanente de este tiempo, el pueblo de Dios de este tiempo. Nos dice claramente la Escritura que nuestro deber es anunciar el mensaje de los tres ángeles, es vivir de acuerdo a la ley, al testimonio, es predicar de acuerdo al, así dice el Señor, es predicar de acuerdo al escrito está. Y por eso dice al final, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre todas las naciones. La Biblia dice que el remanente, los 144.000 serán reyes y sacerdotes. Y luego dice, regirán con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que hay promesas y termino con esto con que empecé. La iglesia de Tiatira tuvo sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades, sus amenazas. Y solo los fieles lograron aprovechar esos tiempos de angustia, esos tiempos difíciles. Por eso dice que las pruebas y las dificultades para nuestros tiempos son para brindarnos oportunidades para que estemos más cerca de Dios y consagrarnos a Él. Queridos hermanos, ha sido para mí un gran gusto poder estar con ustedes y me gustaría elevar una oración al trono de la gracia de nuestro buen Dios, tomando en cuenta que Dios está observándonos desde el cielo, específicamente desde el lugar santísimo, donde Cristo
el que vino a dar su sangre por nosotros, intercede frente al propiciatorio en el lugar santísimo y levanta sus manos, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Así que nosotros, cada vez que oramos, nos dirigimos al lugar santísimo, donde está nuestro sumo sacerdote y abogado, Cristo Jesús. Espero, no sé si los hermanos han acostumbrado a solicitar oraciones especiales, pero igual vamos a orar por nuestros hermanos que nos han acompañado y por ustedes, hermanos, que han organizado estas actividades. Muchas gracias por importante gesto en este tiempo eh, en que debemos predicar el santo evangelio unido con la palabra y la ley de Dios. Pues que Dios los bendiga. Vamos a orar entonces. Vamos a ir en oración a nuestro Padre Celestial. Querido Dios y Padre, en el nombre, la sangre y los méritos de nuestro bendito Salvador, nuestro abogado y nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo, queremos darte gracias por este santo privilegio que nos has dado y nos regalas de ir a ti, Señor, a presentarnos a través de la fe de Jesús, para darte gracias por este programa que se ha desarrollado, que se ha celebrado. Gracias, Dios, por poner en el corazón de nuestros hermanos el deseo de saber más sobre el periodo de las 7 iglesias y cómo, Dios, tú has cuidado, tú has bendecido un remanente. Tú te has apartado unos pocos para ti. Padre, ayúdanos para que en este tiempo podamos seguir adelante llevando el arca del pacto, de tu alianza delante de nosotros, acompañados por el bendito Salvador Jesús y la presencia de tu Santo Espíritu y ángeles poderosos para cuidar a tus hijos que quieren hacer tu voluntad. Querido Dios, ponemos en tus manos de amor a la familia Guardado. Señor, bendice a ese niño que ha quedado sin su papá. Bendice a esa esposa que ha quedado viuda. Padre, bendice a sus padres que sufren la muerte de su hijo. Por favor, consuela el corazón de estos hermanos acongojados, adoloridos, tristes. Que tú puedas llenar el vacío y puedas dar tu consuelo y puedas ayudar a que estos queridos hermanos sean fieles hasta el final de su carrera y podamos todos los que hemos perdido un ser amado, podernos encontrar en el gran día de la resurrección con esos seres que se adelantaron, que fueron llevados al descanso por diversas situaciones. Te rogamos tu bendición sobre nuestros jóvenes que han dirigido este programa. Te rogamos por los hermanos que se han unido a través de las diferentes plataformas, que tú los alcances con tu bendición. Son los favores que venimos a agradecerte en el nombre, la sangre y los méritos santos de nuestro bendito Salvador Jesús, quien intercede por nosotros en el lugar santísimo, y también, Señor, por todos aquellos que han sentido el deseo de que oremos por ellos. Tú los conoces desde el lugar donde están. Acompáñalos y extiende tu mano de sanidad, de gracia, de misericordia en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos. Y recuerden que en el libro de Isaías 1:9 y también Romanos 9:27 habla de si Dios no nos hubiera dejado un remanente, dice, fuéramos como Sodoma y Gomorra. Muchas bendiciones para todos y una feliz